Miss, disculpe, una pregunta. Sí, dime. Miss, disculpe, de acuerdo a las respuestas que uno tiene que realizarlo, sale incorrecto, Miss. ¿Eso es válido? Porque se supone que cada uno lo tiene que manejar de acuerdo a su definición, ¿no? Claro, no, ese puntaje yo lo pongo al final, eso le agrego yo a ustedes. Ay, a mí ya me había Porque asustado. sí, las que son de respuestas, las que son para marcar sí les va a salir el puntaje, pero Ya. las que son para que ustedes den la respuesta, eso yo lo tengo que leer y en base a eso les aumento el puntaje. Ah, ya, ya. Ya, Miss, gracias. Sí, por eso a lo mejor les va a salir las que son para responder, les van a salir como que fueran incorrectas, pero al final yo les agrego el puntaje, ¿no? O sea, leo tu respuesta, por eso me sale en un formulario y en base a eso ya yo ¿cómo se llama? Les pongo la nota, ¿no? Por ejemplo, ahorita ya entregó Pilar, Daisy, Milagros, Melanie y Lenny. Y Katia Maribel. Ya entregaron en total 6. Apurémonos, chicos, chicas, porque ya son y 35 para poder iniciar con nuestra actividad. Cintia Aquino también ya acaba de entregar.
Ya, chicas, vamos terminando. A ver, esperen, este no es así, ¿no? Ya, yo tengo de 13 compañeras. Me ha entregado Pilar del Rosario, Daisy Córdoba, Milagros Yuptón, Melanie Meléndez, creo que si no me equivoco, Leni Arevalo, Katia Loaiza, Cintia Aquino, Gabriela Castillo, María Guamán, Nilda Carazas, Alelí del Pilar, Ruth Iraida, ¿no? Y Marlene Caja, ¿ya? Creo que nadie más falta. Voy a ir ya sacando la diapositiva para el tema que nos corresponde hacer el día de hoy. Vamos terminando, por favor.
Ya, chicas, entonces vamos a iniciar con nuestra actividad del día de hoy. Ya son 45 minutos casi que hemos podido tener para resolver nuestro examen. ¿Ya? El día de hoy nos toca hablar de otra parte que es muy importante dentro de todo este enfoque por competencias, que justamente es diferenciar entre lo que son los procesos didácticos y los procesos pedagógicos, ¿ya? Entonces, ya habíamos visto en una primera parte qué cosa era, en la primera clase, qué cosa era un enfoque por competencias, cómo yo podía desarrollar el enfoque por competencias. En una segunda clase hemos visto todo lo que era la planificación, qué necesitaba yo para planificar. Hemos visto la planificación a corto y a largo plazo, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a abocarnos a diferenciar justamente qué es un proceso pedagógico de lo que es un proceso didáctico. Son dos cosas diferentes, pero que ambos nosotros los podemos colocar o los utilizamos dentro de una sesión de aprendizaje, que vendría a ser, pues, no uno de los instrumentos que tenemos nosotros dentro de lo que vendría a ser a corto plazo, ¿no? Porque a largo plazo ya sabemos que era algo más complejo, que era la planificación anual, y a corto plazo venían a ser lo que son nuestras experiencias de aprendizaje y nuestras sesiones de aprendizaje, ¿no? Entonces, en base a eso vamos a justamente ver cuál es la diferencia entre ambos, ¿no? Cuando utilizo un proceso didáctico, cuando utilizo un proceso pedagógico, ¿ya? Entonces, les voy a compartir las diapositivas de hoy día. Acá justamente está. ¿Qué son los procesos pedagógicos? Vamos a empezar con esto. Cuando nos referimos de procesos pedagógicos, son los procesos que nosotros como docentes vemos o coordinamos para que podamos mediar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Es decir, estos procesos pedagógicos los manejamos nosotros, como docentes los manejamos nosotros, porque son ciertos procesos que vamos a tener en cuenta para poder, en este caso, realizar nuestra sesión de aprendizaje. Por ejemplo, acá tenemos tres diferencias, ¿no? Un proceso pedagógico es la actividad que desarrolla el docente. Por eso les decía que los procesos pedagógicos nosotros los manejamos. O sea, nosotros lo hacemos de tal manera para que el estudiante, o en este caso el niño, pueda lograr el aprendizaje. O sea, ¿cómo yo puedo lograr el aprendizaje de mi niño o de mis niñas? ¿No? En este caso voy a tener que primero ver o realizar ciertas actividades. Y para esas actividades vendría a ser nuestros procesos pedagógicos. Eso lo hace el docente. Acto que cae recae, en la maestra o el maestro, ¿no? Lo que son los procesos cognitivos son procedimientos que llevan a cada persona para incorporar nuevos conocimientos. Esto recae en el estudiante, pero estos procesos cognitivos justamente se van a desarrollar dentro de la actividad o dentro de la sesión de clase. Ya esos procesos cognitivos como que se van a aumentar, o esos procesos cognitivos van a lograr que el niño adquiera el nuevo aprendizaje. Y ahí está lo que son los procesos didácticos, que es el arte de enseñar, que también recae en la maestra, ¿no? O sea, el proceso pedagógico es lo que yo pienso, cómo puedo hacer para que mi niño, utilice o realice cierta actividad. El proceso didáctico también recae en el maestro, pero vienen a ser esas ideas que yo puedo tener para que mi niño logre tal o cual aprendizaje a través de diferentes actividades. Entonces, los procesos didácticos tienen que ver mucho con cada área. Ya son diferentes en cada área. Comunicación tiene sus procesos, matemática tiene sus procesos, dependiendo también de cada competencia. Eso después les voy a mostrar, ¿ya? Y entonces, acá tenemos en la siguiente diapositiva que los procesos pedagógicos más los procesos didácticos van a tener como resultado los procesos cognitivos, o sea, es decir, ese proceso que se va a desarrollar dentro de nuestros estudiantes. Procesos pedagógicos son los procesos que yo como docente voy a tratar de utilizar para que mi niño pueda adquirir determinado aprendizaje. Y los procesos didácticos tienen que ver mucho con cada área, y es la forma en la cual cada área tiene para que puedas desarrollar tú la actividad.
Cuando hablamos de procesos pedagógicos, tiene en total 6 pautas, ¿no? Primero, que va a tener una problematización. O sea, en mi situación de aprendizaje, en mi sesión de aprendizaje, yo tengo que plantear a través de un problema, ¿no? Proceso mediante el cual se plantea una situación retadora, ¿no? Eso es lo que yo les había dicho varias veces, ¿no? O sea, yo para iniciar cualquier actividad debo de plantear o debo de iniciar por una situación retadora a mis estudiantes, ¿no? Algo que ellos enfrenten justamente un desafío, un problema en el cual ellos traten de buscar una posible solución. Luego, una vez que yo ya tengo la problemática, ya sé cuál es la problemática que voy a trabajar, debo de tener el propósito y organización. Es decir, yo debo de saber cuál va a ser mi propósito. Ya, ok, es el problema de la contaminación, supongamos. Entonces, ahora yo tengo que ver cuál va a ser mi propósito y mi organización. Es decir, cómo me voy a organizar para que esta situación yo la pueda enfatizar ahí con mis estudiantes, ¿no? Entonces, el propósito y organización consiste justamente o es el proceso mediante el cual se comunica el sentido de la unidad y de la sesión. O sea, mi propósito de hoy día es que reconozcamos cuáles son las fuentes de contaminación del aire, no sé, una idea así, ¿no? Entonces, el propósito es porque cada sesión o cada experiencia tiene un propósito de aprendizaje. ¿Qué quiero lograr con mis estudiantes, no? O sea, no es que de frente les pongo, hoy día quiero hacer esto y lo hago y nada más. No, o sea, siempre debemos de manifestar a los estudiantes cuál es el propósito de la actividad del día, ¿no? Hoy día queremos que aprendan, no sé, acerca de problemas multiplicativos, problemas aditivos, o hoy día vamos a reconocer cuál es la influencia de, no sé, del calentamiento global dentro de las cosechas, etcétera. Entonces, una vez que yo problematizo, o sea, que yo tengo esa problemática que le voy a plantear mediante una situación retadora a mis niños, voy a buscar el propósito. ¿Cuál es mi propósito para yo lograr en mis estudiantes esa actividad? ¿No? En este caso ahí también está la organización que viene a ser qué competencias, qué capacidades, etc. ¿Ya? Luego viene lo que es la motivación, que viene a ser el proceso mediante el cual se despierta y sostiene el interés de los estudiantes. O sea, dentro de mi proceso pedagógico tiene que haber una parte en la cual a través de un video, a través de una actividad o a través de, no sé, un rompecabezas, etcétera, yo voy a despertar el interés de mi estudiante. O sea, esa motivación es básica, porque a través de eso se va a generar toda mi sesión de aprendizaje. Entonces, si no ha tenido el niño una buena motivación, no va a tener un buen interés en todo el desarrollo de mi actividad. Y eso también tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Ya? Luego los saberes previos, ¿no? Porque una vez que yo los motivé, que capté de ellos su atención y todo eso, voy a comenzar a recoger sus saberes previos, o sea, lo que ellos conocen o lo que ellos saben acerca de esa motivación, acerca de ese propósito que yo les he dado a mis estudiantes, ¿no? O sea, voy a recoger sus vivencias, lo que ellos tal vez conocían, a lo mejor lo vieron en televisión, lo vieron en internet, una abuelita le contó, etcétera. O sea, la idea es recoger eso para que después ellos lo relacionen con el nuevo aprendizaje y en base a eso se logre pues una competencia, ¿no? Luego viene la gestión y acompañamiento, que es el proceso mediante el cual el docente observa y acompaña al estudiante durante el desarrollo de las actividades. Tiene por finalidad identificar sus dificultades y de brindar apoyo en función, de sus necesidades, ritmos y estilos de aprendizaje. Esta parte de acá de gestión y acompañamiento vendría a ser como la parte del proceso, ¿no? El proceso, dentro de una sesión de aprendizaje, nosotros tenemos el inicio, el desarrollo y el cierre. Entonces, dentro del inicio se encuentra lo que es la motivación y lo que son los saberes previos. Dentro de lo que es el desarrollo vendría a ser la parte de la gestión y acompañamiento. Y dentro de lo que es el cierre estaría lo que vendría a ser la evaluación. Esos son los procesos pedagógicos. ¿Cuáles son? Justamente aquellos que me van a dar la pauta para que yo pueda desarrollar toda mi actividad, ¿no? Tener en cuenta siempre la problematización. Partir de una situación problemática. Luego ver cuál es mi propósito, cómo voy a organizar las competencias, las capacidades que deseo que el niño adquiera.
Voy a generar una motivación, un interés dentro de mi sesión de aprendizaje o dentro de mi experiencia de aprendizaje para que ésta pueda desarrollarse, ¿no? Voy a recoger los saberes previos de mis niños, qué es lo que saben acerca de ese tema, etcétera, ¿no? Luego viene el acompañamiento, que es justamente todo el proceso en el cual al estudiante se les puede dar las pautas de alguna actividad, el leer, el escribir, el fundamentar, el exponer, etcétera, ¿no? Y la evaluación, que es el proceso mediante el cual se comprueba los avances del aprendizaje, su propósito, ¿no? Si mi propósito fue que mi niño reconociera los elementos de la naturaleza, por ejemplo, entonces dentro de mi evaluación, dentro de mi lista de cotejo, justamente debo de tener eso. Entonces, dentro de los procesos pedagógicos, pues vamos a tener estas 6 pautas: la problematización, propósito y organización, motivación, saberes previos, gestión y acompañamiento y evaluación. Estos procesos pedagógicos son básicos para todo el desarrollo de nuestra actividad. Vamos a ir desarrollando cada uno de estos. Es decir, habían 6 pautas. Acá, problematización. Estos 6 los vamos a ir detallando uno por uno. Por ejemplo, dentro de lo que es la problematización, va a haber un desequilibrio de las estructuras mentales. ¿Cuándo se produce esta problematización? Es decir, cuando el estudiante se enfrenta con algo que no puede comprender o explicar con sus saberes previos. Asume tareas que requiere de nuevos saberes y se enfrenta a problemas que no puede resolver con sus saberes previos, ¿no? O sea, la problematización, justamente busca eso, que vea un desequilibrio. ¿Para qué? Para que el estudiante vea o tal vez relacione lo que él sabía con lo que no sabe, ¿no? Y la problematización siempre va a generar justamente la necesidad de buscar otras estrategias y una motivación para alcanzar el logro. O sea, dentro de la problematización es muy, muy importante justamente que se logre ese desequilibrio de las estructuras mentales de los estudiantes, porque eso me va a conllevar a qué? A que el niño quiera buscar información, quiera buscar una estrategia, quiera buscar técnicas de solución, etcétera, ¿no? Y obviamente nosotros debemos de motivar para alcanzar ese logro. Luego tenemos lo que es la motivación, el interés y el incentivo. La motivación viene a ser ese proceso pedagógico mediante el cual se despierta el interés del estudiante, ¿no? Y que se identifica con el propósito de dicha actividad. Por eso les decía que toda sesión de aprendizaje o experiencia de aprendizaje tiene que tener un propósito. O sea, ¿cuál es mi propósito de que yo enseñe esa sesión? ¿Cuál es mi propósito de que yo desarrolle esa experiencia de aprendizaje? ¿No? Entonces, en este caso, pues es un proceso pedagógico que va a tener que despertar o que busca despertar el interés del estudiante, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta para una buena motivación? Una buena motivación debemos de tener en cuenta un planteamiento motivador, un clima emocional positivo y una despenalización de error. O sea, ¿qué hablamos de un planteamiento motivador? Que justamente voy a incitar a mis estudiantes en la resolución del desafío con voluntad e interés hasta el final del proceso, ¿no? O sea, darles esas ganas, motivarlos a ellos a que puedan buscar más información, a que puedan buscar una posible solución, despertar su interés, porque si no logramos esto, pues obviamente nuestra sesión o nuestra actividad no se va a desarrollar bien. ¿Por qué? Porque el niño no está totalmente motivado. Entonces, si lo hace, lo va a hacer por hacer, pero no porque esté motivado en conocer más acerca de ese tema o en conocer más acerca de esa situación, ¿no? Ahora, otra cosa que también debemos de tener en cuenta en el momento de la motivación es justamente el clima emocional positivo. Es decir, que se favorezca una actitud abierta y una disposición mental activa del estudiante. O sea, que voy a lograr que el estudiante se sienta cómodo, que se sienta bien, que pueda poder expresarse, que pueda decir su opinión, etcétera, ¿no? Es una actitud abierta, ¿no? Es algo que se va a lograr que el niño, pues, se incluya, se trate de relacionar, etcétera, ¿no? En cambio, si no hay un clima emocional positivo, pues como que el niño no va a querer participar, no va a querer hacer, ¿no? Entonces, siempre es importante la motivación. Y otro es la despenalización del error. Perdón, la decisión de no sancionar ni censurar a nadie
una equivocación. O sea, es decir, que si el niño participa, no, está mal, ahora, ¿cómo se va? No, como que un castigo o no sales al recreo porque contestaste mal. No, o sea, el hecho de que el niño se equivoque es porque justamente tal vez no conoce mucho del tema o no sabe o tal vez solamente tiene una idea muy vaga o esa idea está mal, ¿no? Entonces, la idea en la despenalización del error es justamente esa, ¿no? Que no sancionar ni censurar a aquellas personas que se equivocan y convertirlo antes en oportunidades para poder evaluar, o sea, preguntarle, ¿no? O realizar preguntas para que la persona o el estudiante pueda dar, ¿cómo se llama? Relacionar y tal vez mejorar, en este caso, la respuesta, ¿no? Dentro de la motivación tenemos ciertos tipos, ¿no? Ya sabemos que la motivación justamente es ese impulso interior del estudiante para realizar una tarea o conseguir un logro. Es el impulso promovido desde afuera, ¿ya? Entonces, hay dos tipos, uno que va, como dice acá, es el impulso interior del estudiante, o sea, el mismo estudiante puede tener esa misma motivación, y el otro que es impulsado por el docente, ¿ya? Luego tenemos las características de los saberes, ¿no? O sea, no siempre tienen sustento científico, en algunas ocasiones son explicaciones que cada quien genera para una mejor comprensión, son resistentes al cambio, a la vez persistentes en el tiempo. O sea, estas características de los saberes es tal vez lo antiguo con lo moderno. Es decir, la forma de enseñanza que se tenía antes y la forma de enseñanza que se tiene actualmente, ¿no? Entonces, a eso más o menos se va refiriendo. El propósito y organización dentro de una sesión de aprendizajes, pues justamente explicar el proceso evaluativo, seleccionar los recursos y materiales, definir las estrategias, negociar los contenidos, describir las actividades a realizar y comunicar los aprendizajes esperados. O sea, todo esto se desarrolla dentro de lo que es el propósito y organización de la sesión de clase. O sea, explicar el proceso evaluativo, voy a seleccionar qué recursos voy a necesitar, voy a definir algunas estrategias que me van a ayudar a justamente lograr esas competencias. Luego tenemos la gestión y acompañamiento del desarrollo de las competencias. Justamente ahí está, ¿no? Acompañar a los estudiantes en la adquisición y desarrollo de las competencias, ¿no? Esto implica generar estrategias adecuadas, secuencias didácticas en su proceso de ejecución y descubrimiento. O sea, todo esto más que nada tiene que ver en cómo el niño adquiere o desarrolla dicha competencia, ¿ya? Y finalmente tenemos la parte de la evaluación de los aprendizajes, que es un proceso mediante el cual se observa y se recoge y analiza la información del proceso de aprendizaje del estudiante, ¿no? Entonces, acá dentro de la evaluación lo hacemos a través de las listas de cotejo, puede ser a través de rúbricas, etcétera, ¿no? Y siempre se busca que a través de preguntas se les diga a los estudiantes, ¿no? ¿Qué aprendimos hoy? ¿Para qué lo aprendimos? ¿Te servirá? ¿No te servirá? Etcétera. Entonces, todo esto de acá vienen a ser lo que son los procesos pedagógicos. O sea, yo como docente, ¿qué procesos voy a seguir para que mis estudiantes puedan desarrollar la actividad? ¿Ya? Entonces, eso es con procesos pedagógicos. Voy a dejar de compartir esto para ahorita darles o colocarles un video. Ya, esperen un ratito. Dale otra cosa en vez del video. Esperen un ratito. Acá está. Para que diferenciemos en lo que vendría a ser los procesos. Estoy, ¿no? Ok, reclame un ratito.
Ahora sí les comparto, espérame. Los procesos pedagógicos son un conjunto de prácticas relacionadas al proceso que acontece entre los que participan en el proceso educativo, ya sean docentes, estudiantes, padres de familia, la comunidad educativa que participa en el proceso educativo, ya sea escolarizado o no escolarizado, con la finalidad de construir conocimientos y desarrollar competencias para la vida en común. Tenemos la problematización, el propósito, la motivación, los saberes previos, la gestión y acompañamiento y la evaluación. La problematización supone situaciones retadoras, desafiantes, problemas o dificultades que parten del interés del estudiante, su necesidad, sus expectativas. 2. Propósitos y organización. Esto implica dar a conocer a los estudiantes los aprendizajes que se espera que logren. Al inicio de toda sesión tenemos que comunicar en forma clara a los estudiantes el propósito de la sesión de aprendizaje. ¿Qué es lo que van a lograr en esta sesión? Incluso el tipo de actividades que van a realizar y cómo serán evaluados. 3. Motivación, interés, incentivo. La auténtica motivación incita a los estudiantes a perseverar en la resolución del desafío presentado por el docente. Esto lo harán con voluntad y expectativa hasta el final del proceso. 4. Saberes previos. Es el punto de partida de cualquier aprendizaje. Es el cúmulo de conocimientos con que los estudiantes vienen. 5. Gestión y acompañamiento del desarrollo de la anticipación de estrategias didácticas a utilizar para generar interacciones. Esto es realizado por el docente, por el profesor. 6. Evaluación. Es el recojo frecuente de información acerca del progreso de los estudiantes, cómo avanzan en su aprendizaje. Esto para asegurar una evaluación flexible, abierta y cíclica. Los procesos pedagógicos son actividades que desarrolla el docente de manera intencional, con el objeto de mediar en el aprendizaje significativo del estudiante. Tienen una finalidad. ¿Cuál es? La de construir conocimientos, clarificar valores y desarrollar competencias para la vida en común. Es la actividad conjunta e interrelacionada de profesor y estudiantes. Ojo, en los procesos pedagógicos son actividades que desarrolla el docente de manera intencional. Y en los procesos didácticos son actividades conjuntas entre profesor y estudiante. ¿Para qué? Para la consolidación del conocimiento y desarrollo de competencias. Es decir, acciones exitosas que se desarrollan en la práctica del aula para una labor efectiva y eficiente. Ejemplo. Aquí tenemos un primer ejemplo de procesos didácticos. Para la competencia, diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. Los procesos didácticos son los siguientes. Se plantea el problema, se plantean soluciones, se diseña un prototipo, se construye y valida el prototipo, se estructura
estructura el saber construido como respuesta al problema y finalmente se evalúa y se comunica. Ejemplo 2. Para la competencia, explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. El proceso didáctico es el siguiente. Planteamos el problema, planteamos la hipótesis, la postura personal, elaboramos el plan de acción, recogemos datos y analizamos los resultados, ya sean de fuentes primarias, secundarias y tecnológicas. Luego, estructuramos el saber construido como respuesta al problema. Y finalmente, se evalúa y se comunica. Ejemplo 3. Para la competencia, indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. Los procesos didácticos son los siguientes. Se plantea el problema, se plantea la hipótesis, se elabora el plan de acción, se recogen datos y analizan los resultados de fuentes primarias, se estructura el saber construido como respuesta al problema y finalmente se evalúa y comunica. Los procesos pedagógicos que promueven competencias son recurrentes. ¿Qué significa eso? Que se presentan varias veces en una sesión de aprendizaje, de acuerdo a las necesidades del estudiante y al propósito de la misma. No representan una secuencia lineal. Se deben garantizar que se encuentren en todas las sesiones de aprendizaje. Los procesos pedagógicos tienen esta secuencia didáctica: inicio, desarrollo y cierre. En el inicio tenemos los procesos pedagógicos de problematización, definir y comunicar el propósito a los estudiantes, motivarlos y despertar su interés, tener en cuenta los saberes previos de los estudiantes. En el desarrollo, aquí tenemos la gestión y acompañamiento en el desarrollo de las competencias. En el cierre, la evaluación. ¿Qué debe hacer el profesor y o estudiante? En la problematización, el profesor plantea situaciones problemáticas pertinentes. En cuanto a los propósitos, el profesor señala a los estudiantes el porqué y el para qué de la sesión de aprendizaje. En la motivación e interés, los estudiantes se interesan en el tema. Es una motivación que parte de ellos mismos, una motivación intrínseca. ¿Cómo se conocen los saberes previos de los estudiantes? Ellos expondrán, especularán, comentarán de manera espontánea, darán una respuesta adelantada frente a un problema planteado por el profesor. Allí podremos A ver, chicas, en esta parte de acá de los procesos pedagógicos, bueno, que está hablando acá el profesor les está explicando cada uno de estos pasos que hay, ¿no? De cada uno de estos procesos pedagógicos. Ahora, lo que yo les decía, la secuencia didáctica, esta parte de inicio, desarrollo y cierre, es lo que nosotros llamamos o podemos conocer como procesos pedagógicos, ¿no? ¿Por qué procesos pedagógicos? Porque es justamente la secuencia que vamos a tener para el desarrollo de una sesión de aprendizaje. Ya voy a dejar de compartir un ratito porque esta parte ya la tienen ustedes. Dentro de lo que son los procesos pedagógicos, recordemos que somos nosotros las que vamos a desarrollar, vamos a ver de qué forma, qué actividades puedo resolver con mis estudiantes. Y ahí está lo que vendría a ser el inicio, el desarrollo y el cierre. O sea, qué actividades planteo yo para que se puedan ir realizando y que pueda lograr el aprendizaje de la competencia que yo deseo, ¿no? Y los procesos didácticos ya viene a ser dependiendo de cada área. Cada área tiene sus procesos didácticos, ya, cada área. Por ejemplo, acá en lo que estábamos viendo del video, espérenme, ahí se los vuelvo a poner. En lo que estábamos viendo del video,
por ejemplo, acá sus procesos didácticos, en este caso es, ¿cómo se llama? Acá no están los procesos didácticos, perdón, del área de matemática. Acá solamente están los procesos pedagógicos, no están los procesos didácticos, ¿ya? Es diferente, ¿ya? Es diferente, no es igual. En la secuencia didáctica, los procesos pedagógicos vienen a ser como que la estructura que tiene mi sesión de aprendizaje. Y los procesos didácticos ya vienen a ser otro que tiene que ver dentro de cada área. Cada área tiene sus procesos didácticos. Eso es justo lo que, a ver, espérenme, ahorita les voy a colocar. Espérenme un ratito. Acá está. Ahí les comparto para que lo puedan ver. Ya, ¿cuáles son los... Ay, no, ya, ahora sí. Acá está, mire, la diferencia de los procesos didácticos. El anterior eran los procesos pedagógicos, o sea, vienen a ser como que la estructura de tu sesión de aprendizaje, ¿no? La parte del inicio, del desarrollo, la parte que tienen que ir las competencias, datos generales, etc. Pero esto es muy diferente a lo que son los procesos didácticos. Dentro de los procesos didácticos nosotros tenemos que hay para cada competencia. Cada competencia tiene sus procesos didácticos, no son iguales. Por ejemplo, en el caso de comunicación, de la competencia se comunica oralmente en su lengua materna, tenemos antes del discurso, durante el discurso y después del discurso. O sea, estos son sus tres procesos didácticos, que cuando yo empiece el desarrollo de mi sesión de aprendizaje voy a poner, por ejemplo, antes del discurso, ya, los niños comentan, hablan, se realizan preguntas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, antes del discurso, ¿qué voy a hacer yo? Durante el discurso, ¿qué va a hacer el niño? Y después del discurso, lo mismo, ¿no? Ese es en el área, en la competencia se comunica oralmente. Es casi parecido, no, perdón, en este no, es casi parecido a ley, pero en el escribe es diferente, mira. En escribe primero viene la planificación. ¿Qué es lo que voy a planificar? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Qué materiales voy a utilizar? Etcétera, etcétera. Esa es mi planificación. Es donde va a estar el propósito, destinatario, el texto que se escribirá, el producto final. O sea, ahí yo voy a poner, mediante un cuadrito se coloca, ¿no? En planificación. ¿Qué vamos a escribir? ¿Para qué vamos a escribir? ¿Quiénes leerán lo que vamos a escribir? Entonces, ahí es donde nosotros verificamos justamente eso, ¿no? Que dentro de lo que es la planificación va a estar hacia qué va a estar, quién va a estar dirigido y qué es lo que yo voy a hacer, ¿ya? Luego tenemos la textualización, que es justo ya donde el niño escribe, ¿no? Por ejemplo, si la planificación era que él escriba un cuento, ¿no? ¿Cuál es mi propósito? Escribir un cuento sobre qué, o tal vez para ver la estructura del cuento, ¿no? Entonces, ya, esa es mi planificación. ¿Qué vamos a escribir? Vamos a escribir un cuento. ¿Para qué vamos a escribir? Para conocer las partes o la estructura de un cuento, ¿no? ¿Quiénes leerán mi cuento? Mi profesor, mis familiares, etc. ¿Entiendes? Así va en la planificación. Ya en la textualización es la escritura propiamente dicho, que se le conoce como el primer borrador. O sea, nosotros trabajamos como el primer borrador. O sea, la hojita en la cual el niño va a comenzar a escribir, supongamos que sea el cuento, va a escribir el cuento, lo va a hacer, lo va a diagramar, etcétera, etcétera. Y lo pasa a una revisión, que es la tercera parte, revisión. Se considera la reescritura, la edición y la publicación. O sea, en la revisión, el docente, conjuntamente con el estudiante, verifican si lo que si ha corregido, o en este caso, después de la textualización, yo reviso. Veo que se ha equivocado todo para que recién venga, en este caso, pues ya el cuento ya final, ¿no? Ya lo pasa limpio. Por eso siempre cuando es en comunicación, más que nada en la competencia escribe, en el proceso de textualización, nosotros tenemos que dejar al niño guiarlo, nada más lo vamos guiando, pero ya en la parte de la revisión lo complementamos con él.
y recién pasa a un producto final que vendría ya a ser su cuento ya listo, ¿no? En la textualización es como que fuera el primer borrador. Y después de la revisión, una vez que ya se le ha corregido todo, en conjunto con él, pasa ya lo pasa todo a una nueva hojita, ¿ya? El otro proceso didáctico, por ejemplo, de comunicación era el lee, mira, y es casi parecido al de se comunica. ¿Por qué? Porque también dice antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura, ¿no? O sea, es parecido. El otro era antes del, perdón, acá estaba, ¿no? Antes del discurso, perdón, se me fue la palabrita. Antes del discurso, acá es antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Es casi el mismo proceso, solamente que en uno es antes del discurso y acá es antes de la lectura, durante el discurso, entonces es casi parecido. El que varía es en el de escritura, porque como les digo, primero tiene que venir una planificación. Yo voy a planificar lo que voy a escribir, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos el área de matemática. En el área de matemática, para la competencia, resuelve problemas de cantidad. O sea, para todas las competencias se mantiene todas estos procesos didácticos. O sea, no varía como en el de comunicación. Comunicación tiene un proceso didáctico para cada competencia. Mientras que en el caso de matemática, no, se mantienen los mismos procesos. Por ejemplo, empieza con la comprensión del problema. Se le plantea al niño una situación, un problema, si quiero trabajar la suma, por ejemplo, un problema de suma, y a partir de esa comprensión del problema, el niño va a buscar sus estrategias, luego lo va a representar de lo concreto a lo simbólico, es decir, va a utilizar el material base 10, va a utilizar chapitas, va a utilizar tiras de fracciones, etcétera, ¿no? Luego viene la formalización, que quiere decir que ya lo pasa a una operación. Luego viene la reflexión, para qué le sirve, cómo le sirve, ¿no? La transferencia, que viene a ser a través de otros ejercicios. Entonces, estos procesos didácticos se mantienen en todas las competencias de matemática. Es diferente al de área de comunicación. Otros procesos didácticos, por ejemplo, para el área de ciencia, varía también, miren, hay 3. Hay para lo que es indaga, explica y diseña, porque son 3 competencias del área de ciencia y tecnología. O sea, por eso les decía, ¿no? Cada área tiene sus procesos didácticos, no son los mismos. O sea, acá no, pero mira, acá profesora dice planteamiento del problema también igual en matemática. Sí, puede parecerse uno, pero lo demás no, porque en ciencia primero es el planteamiento del problema, luego planteamiento de hipótesis, elaboración del plan de acción y son más cosas, ya son diferentes. Pero esa es tal vez la diferencia, ¿no, chicas? Acá, bueno, acá están las 7 áreas. Esa es la diferencia. Voy a dejar de compartir un ratito. La diferencia entre un proceso didáctico y un proceso pedagógico. El proceso pedagógico es lo que nosotros hacemos y lo plasmamos en una sesión de aprendizaje, que puede ser el inicio, el desarrollo y el cierre. ¿Y qué actividades voy a colocar en cada uno? ¿No? ¿Qué actividades voy a hacer al inicio? Que tiene que estar la motivación, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí van, eso viene a ser en mis procesos pedagógicos. Y los que son los procesos didácticos dependen de cada área. O sea, si es el área de comunicación, tiene sus procesos didácticos. Si es el área de matemáticas, sus procesos didácticos. Si es el área de ciencias, sus procesos didácticos. Esa es la diferencia, ¿no? O sea, en ambas nosotros lo hacemos, ¿no? Nosotras lo hacemos. Pero la diferencia es que mientras que en uno es la estructura que va a tener mi sesión, en el otro viene a ser, o ya está establecido, cuáles son sus procesos, ¿no? Por ejemplo, en comunicación, como les decía, cada competencia tiene sus procesos. Matemática, todas las competencias tienen un solo proceso. Ciencia, cada competencia. Personal, cada competencia. Entonces, ustedes dirán, qué difícil, pero conforme ustedes se adecúan a hacer una sesión de aprendizaje, van a poder reconocer. Por ejemplo, si mi sesión de aprendizaje es hoy día, leemos un cuento, ya. Sus procesos didácticos va a ser antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Listo, se acabó. Si voy a hacer la creación de un cuento, tengo que hacer la planificación, textualización y revisión. 3. Y ya las actividades que tú le metas en cada uno de esos procesos didácticos es lo que vendríamos a llamar como procesos pedagógicos. O sea, tú como docente,
qué actividades vas a desarrollar con tus niños para que él pueda lograr esa competencia. Entonces, yo quiero hacer, no sé, mis niños son a veces muy movidos. Ya, puedo hacer a través de un rompecabezas, a través de adivinanzas, a través de algo que capte su atención, ¿no? Porque hemos visto que tiene 6 pautas también el hecho de los procesos pedagógicos. La motivación, lo que viene a ser la programa, que saquemos todas las competencias, capacidades. Tiene 6 procesos. Y esos 6 justamente es lo que tú tienes que tener en cuenta y que les digo que se plasma en una sesión de aprendizaje, en el inicio, el desarrollo y el cierre. Datos informativos, todo lo que vienen a ser las competencias, capacidades, lo que voy a utilizar, el propósito. Es importante, chicas, que nosotros manejemos el propósito de la sesión. A veces se nos complica, pero siempre es, ¿qué quiero lograr de mi estudiante? Quiero que hoy día lea un cuento, correcto, ese es mi propósito, que el niño lea un cuento. Puede ser mi propósito que el niño reconozca la estructura de un cuento, correcto, ese es mi propósito y yo lo debo de comunicar. Mientras estoy desarrollando la sesión, en el inicio, luego de la motivación, yo les digo, chicos, ahora sí, les comunico el propósito de nuestra sesión. ¿Cuál es el propósito? Hoy leeremos un cuento sobre la contaminación ambiental para, no sé, reconocer su estructura, un ejemplo, ¿no? Entonces, es así, conforme nosotros vamos a ir desarrollando, chicas, estas sesiones de aprendizaje, vamos a hacerlo. Es igual para inicial, ¿no? Inicial también tiene sus procesos. En el caso de comunicación, si no me equivoco, matemática, algunos mantienen, pero de ellos es diferente, ¿no? Inclusive la estructura de la sesión también es diferente. Yo más me aboco a primaria porque obviamente es mi especialidad, pero en inicial también lo trabajan a través de proyectos, ¿no? Ellos más que experiencias, proyectos. Ellos trabajan más con proyectos de aprendizaje, que es porque son más cortos y también el desarrollo de los, que van con el desarrollo de los niños, porque es a través de edades. Mientras que en el caso de primaria, pues lo trabajamos también, pero más es a través de los grados, de los ciclos, ¿no? En inicial trabajan más que nada un ciclo, ¿no? Que es el segundo ciclo, si no me equivoco, están ahí, porque el primer y segundo grado es tercer ciclo, ¿no? Entonces, 4 y 5 años vendría a ser lo que es el segundo ciclo. Entonces, es importante, chicas, que conozcamos esto, ¿no? La diferencia entre un proceso pedagógico y un proceso didáctico. Pedagógico lo hacemos nosotros, estructuramos en la sesión de aprendizaje y proceso didáctico si nos lo brinda el currículum o en este caso nos da la pauta ya lo que vienen a ser el mismo ministerio, ¿no? Porque nos dice cuáles son los procesos que tenemos que tener en cuenta. Eso es importante que los conozcan ustedes, cuáles son los procesos didácticos de cada área, porque son diferentes, como les decía, no son los mismos. Se maneja de forma distinta. ¿Ya, chicas? Entonces, bueno, no sé si hasta ahí tienen alguna pregunta y alguna duda con respecto a lo que son los procesos didácticos y los procesos pedagógicos. Con respecto a su actividad, bueno, ya me entregaron todas. Tengo de 21 chicas que me han entregado su actividad, su práctica, su examen. Ya, chicas, entonces en la próxima clase yo les estoy reenviando cuál es su calificación, porque las 5 primeras preguntas hay 5 preguntas que eran para marcar y hay otras que eran para responder. Las que son para responder, yo tengo que ponerles el puntaje y en base a eso ya sale su calificación final. Ya, yo les voy a mandar con cada delegada, les mando lo que vendría a ser la nota de cada una de ustedes para que los vaya teniendo y nos pongamos las pilas si es que alguna ha salido bajo para que lo pueda, pueda recuperar en la siguiente tal vez actividad que tenemos o en el siguiente examen que podamos tener. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, chicas, con respecto a lo que son los procesos didácticos pedagógicos? ¿Hay alguna pregunta? ¿O se entendió la diferencia entre un proceso didáctico y un proceso pedagógico? A ver, por ahí. Si hay alguna duda, si no hay alguna duda, a ver, chicas, recordemos, procesos pedagógicos es en general, no es más global.
es cómo yo estructuro o cómo se va a ir estructurando una sesión de aprendizaje, más que nada. Y lo que son procesos didácticos sí tiene que ver mucho con cada área, ¿no? Cada área tiene independientemente sus procesos didácticos para que nosotros podamos desarrollar las actividades con nuestros estudiantes para el logro de las competencias. ¿Ya, chicas? Entonces, es importante que conozcamos eso para que podamos ir avanzando, ¿no? La primera parte, como yo les dije, hemos visto todo acerca de lo que era la planificación por competencias, cómo era que se desarrollaba, etcétera, ¿no? La segunda hemos visto que era una planificación a corto plazo, a largo plazo, y ahora hemos estado viendo acerca de lo que son los procesos pedagógicos y los procesos didácticos. ¿Ya? Entonces, eso más que nada. De actividad, revisan en la plataforma, les voy a dejar justamente eso, ¿no? Que vamos a hacer un cuadrito comparativo entre lo que vendría a ser los procesos didácticos, ¿ya? Los procesos didácticos de las áreas que no les he mostrado. Ya, ustedes vamos a tratar de hacer o representar, van a conseguir tal vez una sesión de aprendizaje para la siguiente clase que tenga justamente estos procesos didácticos. Eso es lo que quiero para que lo podamos reconocer. Ya, buscan una sesión de aprendizaje, me gustaría también verlas las de inicial más que nada, porque con eso yo no manejo mucho. Una sesión de aprendizaje que presente los procesos didácticos. Ustedes escogen el área, yo no, eso es libre. Por ejemplo, alguna de ustedes quiere hacer del área de comunicación, otra de matemática, otra de ciencia, otra de personal, etcétera, religión, porque religión también tiene sus procesos didácticos. Entonces, y ustedes plantean la sesión y en esa sesión resaltan justamente cuáles son esos procesos didácticos que presentan la sesión, ¿no? Por ejemplo, supongamos que sea una de matemática, ¿no? Entonces, primero que era planteamiento del problema, búsqueda de estrategias, todo eso. ¿Ya? ¿Hay alguna duda? Hice una consulta, entonces se va a hacer un mapa, ¿cómo me dijo? Un cuadro, es un mapa conceptual. No. ¿Sabes? Mejor cada una plantea una sesión de aprendizaje. O sea, cada una busca un modelo de una sesión de aprendizaje en la cual tenga justamente todos sus procesos didácticos, ¿ya? Por ejemplo, buscan ahí en internet, por ahí, busquen una sesión que justamente tenga, por ejemplo, yo busco una sesión de comunicación y la sesión dice, leemos un cuento y esa sesión debe de tener los procesos didácticos, o sea, antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura, por ejemplo, eso nada más. Busquen una sesión que tenga eso. ¿Ya? Y la siguiente clase vamos a ir analizando. Yo a cualquiera le pregunto, comparte su sesión, ya va a compartir su sesión y en base a eso vamos a ir reconociendo justamente cuáles son esos procesos. Ya a partir de ahí, ya yo les dejo la siguiente actividad que ya van a hacer ustedes solas, van a crear su sesión de aprendizaje aplicando justamente los procesos pedagógicos y los procesos didácticos. Primero lo vamos a reconocer juntas, ¿no? Cómo es que se va planteando. Y de ahí ya recién les mando a hacer la sesión con eso porque creo que todavía hay que reforzarle un poquito más en eso. Solo busquen en internet, tal vez tienen alguna de ustedes, tienen alguna amiga o alguien que tenga una sesión de aprendizaje que pueda tener esos procesos. ¿Ya? Nada más. Eso lo tienen listo para la siguiente clase. Ya, Miss, una pregunta. Buscamos en internet el video, o sea, lo subimos acá en la clase. No, buscas una sesión de aprendizaje. Sesión, nada más. Y esa sesión de aprendizaje la tienes así en Word, o lo puedes tener en ¿cómo se llama? En PDF, lo puedes tener en ¿cómo se llama? PowerPoint, no lo sé. Y supongamos yo te digo Luz Helena, a ver, presenta tu sesión. Y tú lo presentas, compartes la sesión y dices, profesora, yo busqué he conseguido una sesión de personal social y acá sí, en esta sesión sí se puede ver cuáles son los procesos didácticos, ¿no? Que esta es la competencia, por ejemplo, convive y participa, entonces tú me dices, no, acá está, mire, está todos sus procesos didácticos, correcto, y vamos conociendo con las chicas, ¿ya? Nada más, es una sesión. Ya, Miss. Sí, nada más, chicas. Miss, gracias.
Ya, ok. Ya, mis Es gracias. sencillo, yo busco la que encontré una de ciencia, muy bien. Tiene el planteamiento del problema, planteamiento de hipótesis, todo eso, ¿no? Entonces, eso es lo que van a hacer ustedes. Yo escojo a 5 compañeras, las 5 compañeras van compartiendo, vamos reconociendo y qué actividades se han colocado en esa sesión de aprendizaje tal vez, y vamos aprendiendo. ¿Para qué? Para que la siguiente clase ya ustedes solas van a crear una sesión de aprendizaje teniendo en cuenta los procesos pedagógicos y teniendo en cuenta los procesos didácticos. O sea, nos vamos a ir ayudando a que cada una ya aprenda a crear su sesión de aprendizaje. ¿Listo, chicas? Para que se les haga más fácil, porque si les mando ahorita a hacer la sesión, yo sé que todavía no ha quedado tal vez más, hay que ver más ejemplos para que lo podamos hacer. ¿Ya? ¿Listo, chicas? ¿Algo más? Sí, nada más. Gracias. Ya, listo, chicas. Entonces, eso sería todo. Ya nos estaríamos viendo la siguiente clase que nos toca por acá lo tengo apuntado, el 11 de noviembre, ¿no? Nos toca el 11 de noviembre. Entonces, para eso ya cada una tiene su sesión de aprendizaje y compartimos. Escojo al azar 5, como somos 21, demoraríamos mucho si todas lo presentan. Entonces, escojo 5 o 6, dependiendo del tiempo, y en base a eso vamos a crear nuestra sesión de aprendizaje. Muy bien, chicas, eso sería todo. Muchas gracias por su atención y ya nos estamos viendo la siguiente clase. Chao, chao, chicas. Cuídense. Que tengan Chao, buena Miss, gracias. Chao, Buenas Miss, noches. cuídese. Cuídense, chicas. Gracias. Gracias, Miss. Gracias. Hasta luego.